Amados hermanos, bienvenidos una vez más, muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este su programa, una palabra viva y eficaz, de Palabra y Eficaz Christian Church, aquí desde la ciudad de Scarborough, Toronto, Ontario, Canadá. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta noche, y es mi oración que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La lectura de la palabra de esta noche la vamos a tener basada en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 9, que dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El Señor les bendiga una vez más a las personas que se van uniendo en esta transmisión, que nos gozamos poder saber que ustedes nos están siguiendo. Y el anhelo de mi corazón es que esta palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada y edifique sus corazones. El deseo de nosotros como iglesia es edificar el cuerpo de Cristo y de la misma manera llevar el mensaje de salvación para todos aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y que de alguna manera puedan llegar a acercarse a Él y ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, yo quería compartir con ustedes este mensaje que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, dijimos del versículo 1 al 9. El apóstol Pedro está escribiéndole a la iglesia y le está diciendo que nosotros debemos desechar toda malicia, todo aquello que no viene de Dios, que no es espiritual, sino todo aquello que proviene de nuestras intenciones, de nuestro corazón, de nuestra carne, que está inclinado a hacer el mal, sino que debemos, por lo tanto, rechazar todo aquello que no nos edifica, todo aquello que nos aleja de la presencia del Dios Todopoderoso, de nuestro Elohim, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo aquello que proviene del mundo, que proviene del enemigo, todo aquello que está contaminando nuestra vida física y espiritualmente, debe ser desechado por aquel que dice no creer en Dios, sino por aquel que dice que le cree a Dios. Es interesante por entender que no es lo mismo que tú creas en Dios
a que tú le creas a Dios, porque creer en Dios cualquiera puede creerle. Pero creerle a Dios, creerle a su palabra, creer lo que Él dice, no todo aquel lo hace, sino aquel que realmente se ha acercado a Dios. Porque la palabra de Dios dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor tiene un premio para ti y para mí. El Señor te ha prometido a ti darte la corona de la vida. El Señor en el libro de Apocalipsis te dice, sé fiel hasta la muerte, y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Fidelidad es lo que te pide el Señor. Fidelidad es lo que me pide el Señor. Es caminar por el camino que Él ha trazado. Ese camino que Dios trazó a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Yeshua HaMashiach. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura y espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es lo primero que Pedro le está diciendo a la iglesia aquí en su segundo capítulo, llamándole a la iglesia a desear, a anhelar, a querer, a sentir la necesidad de, como niños recién nacidos, sentir la necesidad de la leche pura y espiritual, la cual es la palabra de Dios. Aquella leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Es importante que nosotros podamos entender que esta imagen que pone el apóstol Pedro es para que nosotros podamos entender que nosotros instintivamente necesitamos alimentarnos. Un niño busca el pecho de su madre instintivamente. Un niño necesita alimentarse para poder crecer, pero un niño necesita alimentarse con una leche pura, una leche que no esté adulterada, una leche que venga, que provenga de aquel pecho de su madre. Así nosotros debemos anhelar, debemos desear, debemos buscar alimentarnos directamente de la palabra de Dios, de una palabra no adulterada, de una palabra no cambiada, de una palabra no falsificada, sino de una palabra que es pura y es espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros anhelamos este alimento, esta palabra, y la buscamos, y la comemos, la masticamos, la saboreamos, podemos degustar de esa forma la gracia y la misericordia de Dios. Hemos recordado que la Biblia dice en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos recordado que Josué 1:8 dice el Señor en su palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes, o para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor nos está diciendo que nunca se debe apartar de nuestra boca este libro de la Torá, este libro de la ley, la palabra de Dios viva y eficaz. El Señor dice, mire, aliméntense a través de mi palabra. Nosotros somos llamados a conocer la palabra de Dios. Jesús lo dijo, escudriñen las escrituras. El Señor lo dice en su palabra, mediten de día y de noche en ella.
El libro de los Salmos dice también en el capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La Biblia dice que es bienaventurado el hombre. Y cuando la Biblia dice, o el varón, aquí cuando la Biblia me está diciendo que el varón, es porque el varón en el tiempo del salmista era la cabeza del hogar y tiene que seguir siendo la cabeza del hogar. Y lo que el varón hacía, entonces inmediatamente estaba afectando a su esposa y estaba afectando a sus hijos, estaba afectando a su familia. Un varón que meditaba en la palabra de Dios, que estaba meditando en la palabra de Dios, estaba llevando el mensaje de la palabra de Dios a su familia, porque la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. De esta manera, nosotros debemos gustar de la palabra de Dios, desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, una palabra no adulterada. ¿Y cómo puedo saber yo que la palabra no es adulterada? En ocasiones nosotros nos acercamos a lugares de reunión donde se dice predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos allá, escuchamos mensajes quizás muy buenos, y normalmente a veces escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Pero aquí nosotros muchas veces caemos en el pecado de ir a buscar en un lugar, recibir y no discernir lo que estamos recibiendo. La palabra de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un niño que no se alimenta es un niño que va a crecer desnutrido o que va a morir en su niñez y no va a llegar a una edad adulta. Igual nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces estamos alimentándonos de un alimento adulterado, de un alimento contaminado, escuchando como doctrina mandamientos de hombre y no la palabra de Dios. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy sufre de una anemia aguda de la palabra de Dios. Y digo anemia aguda de la palabra de Dios porque la iglesia de hoy no escudriña las escrituras, no medita en las escrituras, no conoce las escrituras. Y de esta manera vienen lobos rapaces vestidos de oveja que te predican un texto sacado del contexto, te forman su pretexto y te apartan a ti del camino que Dios ha trazado para tu vida. Por eso Pedro dice, deseen como niños la leche pura y espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Sigue diciendo el apóstol Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado. Una persona que no le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, y lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, permíteme decirte, no ha gustado la benignidad de Dios. No ha gustado de la benignidad del Señor. No ha gustado del amor de Dios, de la gracia de Dios, del disfrute de la palabra de Dios. No ha gustado de la salvación. Para que tú puedas recibir la benignidad de Dios, necesitas acercarte a Él, recibirle a Él.
y andar con Él. Mira lo que sigue diciendo, acercándoos a Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él a quien tú te tienes que acercar? Acercándote al pastor, acercándote al pseudo apóstol, acercándote al pseudo profeta. ¿A quién te estás acercando tú? ¿A quién estás buscando tú? La Biblia dice claramente, acercándoos a Él. Él es Jesús. Él es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Él es quien vino a salvarte a ti. Por eso tú no puedes gustar de la benignidad de Dios si tú no te acercas a Él. Dios tiene un propósito en tu vida. El Señor te ama y no quiere que tú te condenes, que no quiere que tú perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Hemos venido hablando esto durante mucho tiempo. Hemos venido así diciendo que arrepentirse es volverse a Dios. En la palabra arrepentimiento que hemos dicho en hebreo es teshuvah, volverse a Dios. Arrepentimiento, acercándoos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuántas personas, cuántos hombres han desechado la piedra viva? ¿Cuántos de las personas que nos rodean a nosotros han desechado la piedra viva? ¿Quién es la piedra viva? ¿Quién es la piedra viva? Desechada y escogida, dice, desechada ciertamente por los hombres, pero para con Dios escogida y preciosa. ¿Será que la piedra viva es tu pastor? ¿Será que la piedra viva es tu iglesia? ¿Será que la piedra viva es tu religión? No. La piedra viva, desechada por los hombres, no es el hombre. La piedra viva, desechada por los hombres, es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, quien vino y se entregó a sí mismo para salvarnos del presente siglo malo, para salvarnos del pecado y de la muerte, para acercarnos a Dios, para hacernos nuevas criaturas y para hacernos hechos hijos de Dios. La palabra del Señor sigue diciendo, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acercándoos a Él, acercándoos a Cristo, aquella piedra viva desechada por los hombres, pero para con Dios escogida y preciosa, nosotros, como piedras vivas, porque hemos gustado la benignidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando tú no has gustado de la benignidad de Dios, permíteme decirte que estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Morir o estar muerto no significa fin de vida. Estar muerto significa estar separado. Una persona que no tiene a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Una persona que no le ha recibido, que no se ha acercado a Él, que no ha empezado a caminar con Él, está muerto en sus delitos y sus pecados. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón,
como tu único y suficiente Salvador, Él entra en tu vida, Él cambia tu vida y Él te hace una nueva criatura, y no solamente te hace una nueva criatura, sino que te hace hijo de Dios por adopción. Hay mucha gente que dice que todos somos hijos de Dios. Mentiras del diablo. Todos somos creación de Dios. Pero la única persona que es hecha hija de Dios es aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, como su único y suficiente Salvador. Dice Juan 1, 11 y 12, si no estoy mal, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, en el momento en que somos hechos hijos de Dios, inmediatamente empezamos a tener vida y vida nueva. Dice la palabra del Señor que nosotros somos piedras vivas. Y como piedras vivas, edificados como casa espiritual. Esa casa espiritual que está siendo edificada en la simiente, en el cimiento, en la piedra angular, en la cabeza del ángulo, que es Jesucristo, somos tú y yo, y nos llamamos la iglesia de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, y es que realmente hemos gustado la benignidad de Dios, la benignidad de Elohim, la benignidad de aquel que todo lo llena en todo a través de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que tú aceptas a Jesús en tu corazón, entonces inmediatamente tú empiezas a ser una piedra viva construyendo la casa espiritual, la casa de Dios. Dice: para ofrecer sacrificio espiritual y aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Bendito el nombre del Señor. Dice el Señor, que para los que creemos, el que creyere no será avergonzado. El que crea en Cristo, el que cree en Yahshua, el que cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra de Dios, no será avergonzado. No seremos avergonzados cuando estemos frente a nuestro enemigo. Cuando nuestro enemigo venga a hacernos guerra, cuando el enemigo venga a atacar tu vida, cuando el enemigo venga a querer destruirte, entonces tú que estás parado en la roca de la salvación, en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces podrás resistir a Satanás, y como lo dice también Pedro, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Porque los que hemos creído en Cristo no seremos avergonzados, no seremos echados atrás. La iglesia de Cristo está aquí para caminar hacia adelante, para pelear la buena batalla de la fe, para llegar al premio del supremo llamamiento, el cual es Cristo, nuestra salvación, aquel que nos compró, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo que es piedra tropiezo para los que no creen. ¿Y sabes por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Sabes en qué tropiezan? En la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tropiezan en la palabra? Porque no la conocen, o porque la conocen parcialmente, o porque toman la palabra como un negocio lucrativo. La palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha,
no es para hacer negocios lucrativos. La palabra de Dios es para ganar almas. La palabra de Dios es para edificar almas. La palabra de Dios es para llevar al hombre a la salvación, al conocimiento de la verdad. El Señor Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque el Hijo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y también cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad. Su palabra es la verdad. ¿Sabes qué pasa? Ellos tropiezan en la palabra porque son desobedientes. Todo aquel que conociendo la palabra del Señor no la cumple, no la vive, no la guarda, está andando en desobediencia delante de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, el Señor les dio libertad. El Señor los bendijo. El Señor los creó santos, inocentes, pero Él les dio libertad para que escogieran el camino. El Señor les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis, porque cuando de él comiereis ciertamente morirás. El pecado de Adán y de Eva no fue comerse un fruto. El pecado de Adán y de Eva fue desobedecer la palabra. Ellos tropezaron en la palabra porque conocían la palabra de Dios, conocían la voluntad de Dios, conocían el mandato de Dios, pero tropezaron porque desobedecieron la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a obedecer su palabra. Jesús dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedís lo que queráis y os será hecho. Hay que permanecer en él. Su palabra tiene que permanecer en ti, porque si su palabra no permanece en ti, tú vas a tropezar por tu desobediencia. Y sigue diciendo, ya vamos a terminar. El Señor sigue diciendo, mas vosotros, los que habéis sido comprados con la sangre vertida en la cruz del Calvario, mas vosotros sois linaje escogido. Dios te escogió, Dios te lavó, Dios te hizo santo y ahora eres un linaje escogido. Eres de un linaje real, porque eres descendiente del Rey de Reyes y Señor de Señores. No por tu propia voluntad, no por tus obras, sino por el amor de Dios que te adoptó y te hizo hijo suyo. Y somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, si es que juntamente con Cristo padecemos. Porque no es solamente pedirle. El Señor no es nuestro mandadero. Nosotros somos comprados por precio y somos hechos hijos de Dios para servirle a Él y para respetarle a Él y para obedecerle a Él. Esa es la diferencia de que tú seas linaje escogido, real sacerdocio. Estamos hablando de linaje real, real sacerdocio. Nuestro sacerdocio no es cualquier cosa. El sacerdocio del cristiano es un sacerdocio real y está allí. Tú estás ahí como sacerdote para interceder, para clamar, para pedirle al Señor no por ti, sino por ellos. ¿Cuántas veces nosotros estamos puestos de rodillas en la presencia del Señor para clamar misericordia de Dios por aquellos que no le conocen? El Señor dice en su palabra, busqué quien se pusiera en la brecha y no lo hallé. ¿Será
que aún estamos en el tiempo en que el Señor no haya quien interceda. Real sacerdocio, nación santa, nación apartada, pueblo separado por Dios, pueblo que te apartó a ti para su servicio y para Él. Estás apartado, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido, comprado, pagado por precio, redimido, rescatado. Él es nuestro, el que nos rescató. Él es el que nos compró. Él es nuestro Goel, el que pagó el precio que tú ni yo podíamos pagar. Pueblo adquirido por Dios a precio de sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Para qué te adquirió Dios? ¿Para qué nos compró Dios? Para que anunciemos, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, dice el Señor, aquel que ha gustado la benignidad de Dios, aquel que ha sido comprado por la sangre del Cordero, aquel que ahora ha sido hecho hijo de Dios, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que anunciemos las virtudes, la grandeza, el amor, la misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas. Porque antes de conocer a Jesús de Nazaret, antes de conocer a Yeshua HaMashiach, antes de recibir a nuestro Señor en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador, estábamos en tinieblas, éramos ciegos, no sabíamos por dónde íbamos ni con qué tropezábamos. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos llamados para anunciar su amor y su misericordia. Veníamos diciendo que Dios no quiere que ninguno perezca. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás de las personas que me escuchan en este momento, ya todos ustedes le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Ya le han recibido como su único y suficiente Salvador. Y le han dicho, Señor, toma mi corazón, haz de mí una nueva criatura. Y quizás tú estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizás todos los que te rodean, sabes a quién le sirves y a quién le perteneces y le estás hablando del amor de Cristo. Pero si no lo estás haciendo, ¿qué esperamos para hacerlo? ¿Qué esperamos para compartir el mensaje de la palabra? Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Quizás tú digas, Señor, yo no puedo ir, no tengo dinero, no tengo finanzas, quisiera ir, pero no puedo. El Señor te ha dado las herramientas. Gracias al Señor, hoy por hoy, yo te puedo compartir a ti el mensaje del evangelio. ¿Lo puedes tú compartir quizás de la misma manera o quizás utilizando otros medios? Pídele al Señor sabiduría para llevar el mensaje de su palabra, para que muchos lleguen al conocimiento de Cristo. Para aquellos que tal vez me estén viendo o estén viendo este mensaje después a través de un video, yo quiero decirte, el Señor quiere salvar tu vida. El Señor no quiere que tú perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Que le entregues su vida a Él.
Si no lo has hecho, que le recibas en el corazón como tu único y suficiente Salvador. Si no lo has hecho aún, yo quiero invitarte a ti. Yo te invito. Jesús te llama. Pero quiero invitarte a ti a que recibas a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. A que le digas, Señor Jesús, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que he pecado, que me he equivocado y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Cámbiame, Señor. En esta noche o en este momento, te pido, Señor, que me laves con tu sangre y me hagas hijo tuyo y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que en este momento Jesús está contigo. Y que Él dice en su palabra, yo no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, mis amados hermanos, amigos y amigas que me escuchan en esta noche, como de costumbre, quiero que oremos en esta noche por aquellas personas que tienen una enfermedad física, por aquellas personas que tienen una enfermedad del alma y por aquellas personas que están pasando por necesidad económica, dificultades en su vida. Yo no quiero orar por ti, quiero orar contigo. El Señor dice que si nos pusiéramos de acuerdo en pedir algo, Él lo hará. Si tú estás caminando con el Señor, ten la certeza que Dios concederá las buenas peticiones de tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y para exaltarte. Gracias, Señor, en esta noche, Señor, en este momento, por aquellas personas que están, Señor, aquí reunidas, Señor, en tu nombre, Padre, a través, Señor, de una pantalla de un computador, a través de las redes del internet, Señor. Oh Padre Santo, el cielo y la gloria. En esta noche nos unimos en oración creyendo que tu palabra es verdad, Señor. Creyendo que tu palabra, Señor, viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, me dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, estamos reclamando, Señor, estamos, Señor, pidiéndote, Padre del cielo, la gloria, Señor, sanidad, Señor. Mira, Señor, aquellas personas que están enfermas. Mira, Señor, aquellas personas que tienen dolencia en sus cuerpos, que están, Señor, pasando por momentos, Señor, difíciles, Señor, de enfermedades, quizás terminales, Padre. Te pedimos, Señor, sana ahora mismo, Padre, aquellas personas que están orando por sanidad, Padre. Oh, Señor Jesús, Señor, crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos, crea, Señor Dios mío, Padre Santo, un cuerpo, Señor, sano, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, mira aquellas personas que tienen enfermedad del alma. Mira aquellas personas que tienen, Señor, un espíritu de depresión. Mira aquellas personas, Señor, que tienen un espíritu de suicidio. Mira aquellas personas, Señor, Dios mío, que tienen una autoestima muy baja, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te los presentamos. Señor, para que tú, Señor, seas sanando la herida del alma. Señor, cualquier raíz de amargura, cualquier falta de perdón, Señor Dios mío, que haya en sus corazones, que haya en sus vidas, Señor, sé tú sacándola, sé tú perdonando, sé tú cambiando, sé tú transformando. Señor, muéstrale, Señor, háblale, Señor, que ellos puedan entender que hay alguien que les ama, que hay alguien que, Señor Dios mío, considera que ellos, Señor, son tu especial tesoro, Padre, que ellos puedan entender, Señor, que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, Señor, mira, Padre del cielo y la gloria,
aquellas personas que están pasando, Padre Santo, por una necesidad económica, Padre. Oh Señor Dios mío, te suplicamos, provee, Señor Dios mío, para sus necesidades. Señor, suple, Señor Dios mío, fuentes de trabajo, Señor, para ellos, Señor Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, suple, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres Yahweh, nuestro proveedor, Señor. Yahweh Jireh, Señor. Tú eres, Señor, el que te provee de todo y el que tiene, Señor, Dios mío, misericordia de tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, te lo suplicamos, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Señor, gracias por Israel. Gracias, Señor, Dios mío, por tu iglesia en el mundo entero. Señor, te suplicamos, guárdala, escóndela en el hueco de tu mano, Señor, y protégela, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Toda Rababa Kadosh, gracias, Padre. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Gracias por acompañarnos a este programa de una palabra viva y eficaz de la Iglesia Cristiana Bíblica, Palabra Viva y Eficaz Christian Church en Scarborough, Toronto, Ontario, Canadá. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Si tienes algún testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo quieres compartir con nosotros, lo puedes hacer a través de un comentario, de un mensaje de texto, lo que tú sientes en tu corazón, quieras compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Por ahora será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un saludo para nuestra hermana Cristina, para nuestra hermana Yolanda Ibeles, a Ángel Vera, nuestro hermano amado allá en México, los amamos muchísimo. Un saludo para la Iglesia Bíblica, gracia y paz. Que el Señor les bendiga, gracias por acompañarnos. Estamos orando y estamos seguros que ustedes estarán orando con nosotros. Dios les bendiga y hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para toda la iglesia que nos ha seguido. Bendiciones para todos.